propósito de él era irse. Bueno, en estos temas del discipulado hay muchas áreas que tomar, ¿sí? Porque formar un discípulo es uno de los procesos más extensos y más complejos que existen, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de un discípulo, estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de enfrentarse a cualquier circunstancia, lo que lo hace más difícil, ¿sí? Formar un creyente es fácil, porque el creyente es como usted hacer un barquito de papel y usted lo pone al agua y lo lanza y él se va. Pero cuando lo lleva el barco para allá va. Pero el discípulo no. El discípulo toma el control del barco y es para donde él dice que va el barco, ¿sí? Eso lo hace más complejo. Si ustedes vieran un barco por dentro, ustedes se quedan admirados de qué capacidad necesita un capitán para maniobrar un transporte de esos. Tiene muchos indicadores y muchos mandos. Por eso no anda solo. El capitán dirige, pero hay un equipo de personas que se encarga del control de los sistemas del navegador, ¿sí? Pero cuando pasa algo en el barco, se necesita que vayan donde el capitán y le pregunten, porque él es el que tiene la última palabra. Nosotros todos tenemos barcos, pero el capitán no somos nosotros, es Cristo. Pero cuando hay dificultades, nosotros no vamos donde el capitán, sino que hacemos la del marín envidioso, ¿sí? Que aprovecha que el capitán está descansando y va y se va para el puente de mando y quiere mandar allá, quiere hacer lo que él quiere, ¿sí? Entonces nosotros tomamos el control del barco y no le preguntamos al capitán y arrancamos. Pero como Dios es sabio y solamente le revela la ruta al capitán, entonces usted va y se mete por donde no debe meterse. Y después le toca con esa vergüenza ir otra vez donde el capitán a preguntarle dos cosas. Primero, solucionar el problema, y segundo, cómo retornar a la ruta. O sea, se vuelve más grande. Sí, y muchas veces hay mucha inversión. Yo hablaba en estos días y les decía a las parejas, les decía, cuando usted tiene una inversión en un vehículo que lleva carga, puede que si usted es empresario, si ese vehículo se pierde, usted recupera la inversión porque al fin y al cabo usted es empresario. Pero en su vida, estamos hablando del barco, es nuestra vida. El día que pasa no regresa. Es decir, es un día que usted invirtió y que usted está perdiendo, que no puede retornar. Es decir, usted no se puede dar el lujo de estar direccionando su barco por donde no es, porque está perdiendo tiempo muy valioso que usted va a necesitar después. Entonces, en el proceso de formar discípulos aparece una frase que es de una película, por cierto, que es película para... Yo no nací en esa generación, sí, dice retroceder nunca, rendirse jamás. Sí, entonces yo no nací en esa generación, por eso realmente no me acuerdo de haber visto esas películas, pero me voy a investigar porque parecen muy chéveres. Pero el eje de este tema, de todo el énfasis del mes, es un versículo que está en Juan 8:31 que dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Habla de ser verdaderamente discípulos, es decir, hay discípulos falsos, ¿sí? Jesús tenía una característica y que era un líder por excelencia. Jesús abría su boca y lo seguían 3,000, 5,000 fácilmente. Pero había algo que pasaba en el corazón de la gente, y era que cuando él decía la verdad, quedaban 12. ¿Sí? De 5,000 a quedar solamente 12 personas, eso era algo insólito. Por eso habla de ser verdaderamente discípulos. Miren, yo he experimentado algo en la Gran Comisión. El día que se va a hablar de un tema contundente para el progreso espiritual del pueblo, vienen poquitos. Parece mentira, pero vienen poquitos. Y yo me ponía a analizar, y yo decía, Señor, yo le preguntaba al Señor que por qué pasa eso. Y el Señor me contaba y me decía, lo que pasa es que no es de todos la fe, ¿sí? Y el enemigo, cuando sabe que el tema es contundente, comienza a tirar piedras en la carretera a ver quién se tropieza y no viene, y más de uno cae allí. Pero el que es discípulo sabe que el enemigo va a tirar piedras y va pendiente a la carretera. Entonces dice, yo sé que hoy va a pasar algo muy bonito en el servicio y el enemigo no va a querer que yo vaya, entonces me le voy a adelantar y voy a estar pendiente del camino para ir allá. Eso lo hace un discípulo, porque para él lo primero es estar en la presencia de Dios, ¿sí? Pero el creyente no va pendiente de la piedra, él va, sí, él arranca.
Pero en el camino se le presenta un amigo con un asado, en el camino se le presenta un familiar con un cumpleaños, ¿sí? Muchas cosas se le presentan al creyente. A mí se me presentó cuando yo comencé a compartir en las reuniones de jóvenes en Barranquilla, preciso a mí los quinceañeros, preciso cuando a mí casi no me invitaban a nada de eso. Y no es cualquier fiesta porque eran de una persona que yo quiero mucho. Entonces me enfrenté a un dilema. ¿Qué hacía? Y yo dije, Señor, esta persona puede que no me hable más nunca en su vida, pero yo prefiero cumplir el propósito que tú tienes. Tú me mandaste a que le compartiera a esos jóvenes y para allá voy a ir. Y efectivamente me dejó de hablar esa persona, pero cumplir el propósito que Dios tenía para conmigo. Y eso me fue calificando como un discípulo sin yo saberlo. En el momento en que yo le digo que pasó esto, yo no sabía de eso, sino que fue de mi corazón que nació hacerlo así. Y Jesús andó 3 años con 12 hombres. Yo quiero que le presten mucha atención hoy a este tema, porque al retroceder nunca y rendirse jamás, estamos entrando en un terreno bastante complejo, porque nos le estamos metiendo al rancho al enemigo. Es aquí donde los discípulos se tropiezan, ¿sí? Es aquí donde se tropezó Judas, después de caminar 3 años con Jesús. Entonces, nosotros podemos llevar muchos años de vida cristiana, pero si nosotros no tenemos muy claro esta palabra de ser verdaderamente discípulos, tropezamos como Judas, no importa cuánto tiempo de ministerio tengamos. Por eso habla de no retroceder. Cuando habla de no retroceder, no quiere decir que no hay dificultades, quiere decir que cuando viene la dificultad usted no retrocede, usted se mantiene en la misma línea. Entonces, en Mateo 24:13 nos dice: mas el que persevere hasta el fin, hace énfasis en esa palabra, hasta el fin, este será salvo. 24:13. Sí. Y todavía continúa diciendo el Señor y nos habla por allá en Apocalipsis. Miren algo, cuando habló en Mateo, el Señor ya estaba finalizando su ministerio, ¿sí? Allí estaba más o menos un poco hasta finalizando, y luego vuelve y habla en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, y dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Recordemos que hay una palabra que dice que el que ama su vida la perderá, ¿sí? Pero el que no teme perderla, dice, ese ganará un galardón, una vida eterna, ¿sí? Resulta que para ser discípulos no podemos amar más la vida que al Señor, porque la vida se nos volverá en nuestra contra. ¿Y qué sería la vida para nosotros? Nuestra familia, nuestro trabajo, todo eso. El Señor está hablando de esa vida, ¿sí? Recuerden que cuando el Señor habla de muerte en la Biblia, se refiere a espíritu, ¿sí? Entonces, si habla de vida, está hablando de todo lo que tiene que ver con la parte espiritual y emocional y humana, ¿sí? Entonces, si usted ama más eso que al Señor, usted lo va a perder, ¿sí? Pero si usted dice, no, eso no tiene por qué ser más grande que Dios para mí, Dios le dice, a este le puedo bendecir grandemente con grande tierra y con mucha cosa, porque yo sé que siempre me va a colocar en primer lugar. Porque hay discípulos que nada más les llega la carrera de la fe hasta que les llega una bendición, hasta que se vuelve empresario, hasta que tiene el hijo que tanto pidió durante muchos años. Pero miren lo que pasó con Abraham. Abraham recibió después de 10 años el hijo prometido por el Señor. Eso no lo apartó, porque después Dios le dijo, entrégamelo. Y Abraham dijo, bueno, tú me lo diste, es tuyo. Entonces cuando Dios le da una bendición, luego Dios te prueba. Sabemos que Dios no quita, pero Él te prueba. Y es cuando, por ejemplo, si te da una empresa, Él te dice, sírveme con esa empresa. Y entonces es ahí donde se prueba el corazón del discípulo, porque es donde él dice, no, pero si este es mi esfuerzo. Y ahí se le olvidó todo lo que oró por esa empresa y ya no quiere servirle al Señor, ya no va a las reuniones, ya no hace nada, ¿sí? Ya vive para la empresa, entonces está amando más su vida que lo del Señor, y por eso y lo vas a perder, ¿sí? Entonces, convertirse en discípulo de Jesús es un desafío que demanda una gran perseverancia, tenacidad y decisión.
Te opones al mundo y el mundo se opone a ti. Empiezas una guerra contra tu carne y contra tu ego. Por esa razón debes saber, para llegar a la meta en algún momento vas a necesitar ayuda, ¿sí? Resulta que llenar de ánimo al discípulo para que nunca desmaye en su carrera de fe es el objetivo principal de este tema. Porque muchas veces no nos dicen qué cuesta la bendición. En muchas iglesias se predica de bendición, se predica de prosperidad, pero no les dicen qué cuesta. Entonces cuando la gente arranca, se encuentra con muchas dificultades que no sabe sortear. Una de las grandes cosas que me gusta de la Gran Comisión es que te enseñan a sortear dificultades. Y te dicen la verdad, mi hermano, la bendición le va a llegar, pero también va a tener ciertas dificultades. Entonces te preparan para que tú enfrentes esas dificultades. Y yo he tenido que enfrentar muchas cosas duras en mi vida, donde he tenido que colocarme prácticamente entre la espada y la pared, ¿sí? Donde la espada es la palabra de Dios y la pared sería pues lo que me sostiene en esos momentos, ¿sí? Y muchas veces me ha tocado decidir irme contra la espada. Y yo sé que me va a partir el alma y el espíritu porque así lo dice, pero me va a llevar a libertad. Me va a doler al principio, pero me va a llevar a libertad. Muchos eligen no irse contra la espada, sino quedarse pegados a la pared, o se van por un ladito, ¿sí? Pero esos no son discípulos. El discípulo siempre se enfrentó a la espada. Mientras los romanos le decían no predique, ellos predicaban más. Mientras los echaban de una sinagoga, ya habían otras 5 donde ya tenían visto que iban a predicar. Siempre Jesús hizo así. Siempre se les aparecía donde ellos menos se lo imaginaban. Tenían tremendo negocio montado en el templo, y allá se les apareció y les tumbó todo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es que el discípulo está siempre buscando derribar de su vida todo lo que le impide alcanzar la presencia de Dios. No es que no se van a levantar cosas, pero usted tiene que tener el carácter para derribarlas, ¿sí? El carácter para derribarlas. Todos necesitamos ayuda. Recordemos que no importa qué tan fuerte o autosuficientes podamos considerarnos, nada va a cambiar el hecho de que muchas situaciones nos sobrepasan a nosotros. Allí es donde más necesitamos ayuda, ¿sí? El desafío de hacer la voluntad de Dios, de seguir los pasos de Jesús, de ser discípulo suyo, no es la excepción, ¿sí? Resulta que hay un ejemplo aquí muy hermoso que yo quiero resaltar. ¿Se acuerdan el pasaje tan mencionado de la barca que Pedro se bajó, que lo usa uno para muchas cosas? Hay un detalle, Pedro dudó, pero aún así hubiera esperado Pedro que Jesús lo dejara que se hundiera para que aprendiera a creer. O sea, trague agua, Pedro, para que usted aprenda. Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando lo vio que se estaba hundiendo, le extendió la mano y lo ayudó. Es decir, aún los que tienen fe necesitan ayuda también, ¿sí? De un prójimo, de un hermano, del pastor, ¿sí? No basta hacer todas las cosas solo. Dios no diseñó nada para que se hiciera solo, ni Él mismo hace las cosas solo. Tiene un equipo que es el Hijo y el Espíritu Santo. No hace nada solo. Él sabe que todo no se puede hacer solo. Dice que Él creó a Adán, lo colocó en el paraíso, dio todas las bendiciones, y luego dijo, y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Faltaba algo que Dios no tuvo en cuenta al principio, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Este pasaje lo usamos mucho para los matrimonios y para las parejas, ¿sí? Pero realmente nos está hablando de que en la vida no es bueno que el hombre haga las cosas solo, ¿sí? Porque se va a enfrentar a muchas dificultades que no va a poder sortear por sí mismo. Por eso les hablaba al principio del barco. El capitán con mucha confianza se iba a acostar a dormir porque sabía que tenía un equipo trabajando, pero ese equipo trabajando se encontraba con muchas circunstancias que le tocaba consultar al capitán, quién era el que tenía finalmente la sabiduría y la preparación para sortearlas, para llevar un barco, ¿sí? Entonces, desde el principio, el mismo Adán también necesitó ayuda, ¿sí? Y eso se le hizo ayuda idónea. Entonces, nos podemos preguntar, bueno, pero ¿en qué necesitaba Adán ayuda? Miren, Adán era un hombre que él se veía cara a cara con Dios, es decir, Adán literalmente no oraba,
porque es que él hablaba directamente con Dios. Por la santidad que tenía Adán, que no había pecado nunca, él podía hablar con Dios cara a cara porque no iba a morir. Nosotros no lo podemos hacer porque sí morimos, ¿sí? Pero no solo esto, sino que Adán no tenía ninguna necesidad, era dueño de la tierra, era sin pecado, era sabio, era inteligente, ¿sí? Aún así, Dios sabía que necesitaría ayuda. Mira, todavía Dios sabe lo que creó en Adán y todavía dice, no, este hombre va a necesitar ayuda para todo lo que tiene que hacer. Él solo contra todo un mundo de animales, de plantas y de una cantidad de cosas, necesitaba algo, ¿sí? Ahí fue que creó a la mujer. Ojo, no creó a la suegra. ¿Cómo es? Sí, porque la suegra apareció por allá escondida del Señor. Entonces, resulta que también Moisés, siendo un gran líder, ¿sí?, necesitó ayuda. Bueno, nosotros sabemos que Dios es poderoso para hacer las cosas. El que creó la boca, ¿acaso no podría volver a hacer que él hablara? Sí, pero Dios no se salta sus principios. Y él dijo en el principio que no era bueno que estuviera solo el hombre. Entonces, como Moisés le pidió ayuda, le puso a Aarón, a su hermano, para que hablara por él. ¿Sí? Es decir, cuando Dios comisiona a alguien para que trabaje en algo en específico, le coloca una ayuda idónea, ¿sí? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser su esposa, no lo sé. Dios determinará quién es el idóneo para qué trabajo y en qué momento lo va a colocar. Entonces colocó y mandó a Moisés, ¿sí? Pero aún así, el de la autoridad era Moisés. Moisés tomaba las decisiones, Moisés dirigía, todo lo hacía Moisés. Aarón transmitía el mensaje, ¿sí? Entonces el Señor Jesús es el de la autoridad en nuestras vidas, pero nosotros transmitimos el mensaje. Porque la labor que Él vino a hacer, ya la hizo. Que era la más difícil, que era pagar por los pecados, limpiar toda la tierra, limpiar los aires, limpiarlo todo. Entonces dijo, bueno muchachos, ya le quedaron los campos limpios, vayan y siembren. Lo más difícil. ¿A quién no le gustaría que tener un trabajo así de fácil? Que la parte en el campo te aren toda la tierra, que es la parte más pesada, y que te digan, no, tú nada más riega la semilla, y ya. Y no solo eso, sino que yo le voy a dar crecimiento a esa semilla, yo me encargo de regarla, tú nada más siembras, y yo te la riego, ¿sí? Entonces nosotros nos encontramos con muchos desafíos. El mismo Señor Jesucristo necesitó ayuda en lo que iba a hacer, ¿sí? Recordemos que Él en su misión, en Lucas, vamos a encontrar en el capítulo 8, la misión de los 70. Jesús envió 70 hombres a hacer lo que Él estaba haciendo. ¿Ustedes se imaginan Jesús caminando solo por ese poco de desiertos y todas las aldeas que había que visitar? Él sabía que necesitaría ayuda, ¿sí? Y vuelve y cumple el principio. No es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Él tenía un equipo de colaboradores. Aún en el trabajo más complejo, le ayudaron también a Jesús a cargar la cruz. Jesús no llevó solo la cruz hasta el Calvario. Llegó en un tramo, había un hombre que estaba allí. Él no se imaginó nunca lo que le iban a poner a hacer. Cuando pasó Jesús, el soldado vio que se cayó y el soldado romano lo llamó y le dijo, ayúdale a cargar la cruz, ¿sí? Nosotros no sabemos en qué momento vamos a una iglesia, en qué momento asistimos a una reunión, a una casa de fe, y está pasando Jesús por ahí con su cruz. Y de repente el Señor te mira y dice, ayúdame, quédate engrampado, no puedes hacer nada, ¿sí? Porque un soldado romano era una autoridad. Este hombre no dijo una sola palabra, fue y le ayudó a cargar la cruz. Eso asemeja a la autoridad que tiene Dios en nuestra vida. Cuando Él dice, haz esto, no puedes hacer nada, no te puedes escapar. Pero este hombre se ganó una gran bendición, ¿sí? Entonces es hermoso. Y él es un ejemplo de mucha humildad también. El discípulo debe ser humilde para pedir ayuda. No se las debe saber todas. Porque hay discípulos que son orgullosos, nunca cometen un error, ¿sí? Resulta que cuando Jesús cayó muchas veces con la cruz a cuestas, Él pudo en su orgullo decir, no me la ayuden a cargar, yo no necesito que la carguen por mí, esta es mi cruz, es mi deber, yo no necesito ayuda para hacerlo. Y siendo Dios Él podía decirlo, pero no, Él con mucha humildad dejó que ese hombre tomara la cruz, es decir, se dejó ayudar. Como discípulos nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando necesitamos ayuda en una dificultad en nuestra vida, cuando nosotros necesitamos pedir asesoría,
en una decisión que vamos a tomar. No la sabemos todas. Dios no diseñó al ser humano para que se las supiera todas, sino para que aprendiera a trabajar unido. ¿Sí? Por eso siempre compara al ser humano como un cuerpo. Entonces, no hizo así el Señor, o sea, no le pidió también ayuda. ¿Quién aún siendo Dios permitió ser ayudado? ¿Cuánto más nosotros necesitaremos ayuda? No seamos orgullosos creándonos autosuficientes, ¿sí? Eso es una falla grave que destruye ministerios, que destruye discípulos, el creerse autosuficiente. El discípulo es ganado, es formado y es enviado para que gane, forme y envíe, o sea, para que delegue. ¿Sí? No es que ya se formó, entonces ya él es el capitán y él manda, no. Eso no es la labor de un discípulo, ¿sí? Entonces debemos permitir que las otras personas que nos rodeen y que sean apoyo en momentos difíciles o de mayor confusión. Yo mismo me he enfrentado a confusiones, ¿sí? Llegó un momento en mi vida donde yo leí varios libros acerca del noviazgo, yo vi prédicas y vi películas. Y yo dije, caramba, Señor, pero cada uno tiene un concepto diferente. Y me siento más confundido. El pastor te dice esto, te dice esto, te dice esto. Y llegó a un punto de frustración tan grande que yo no entendía. Y yo le dije, esto no queda sino hacer borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Entonces toca ir a donde el que sabe. Entonces yo me metí en ayuno. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a echar por basura todo lo que leí, todo lo que aprendí, porque no me llevó sino a la confusión. Entonces voy a ayunar y le voy a preguntar al que sabe. Entonces, como yo fui donde el capitán del barco a preguntarle por qué era que el barco no iba por el rumbo indicado, el capitán con mucho amor se acercó a mí y me dijo que tienes el mapa al revés. ¿Sí? Entonces cuando yo me metí en ayuno, él me dijo, es que no es así, es en mi palabra que está la respuesta. ¿Por qué necesitamos nosotros aprender a tener dirección de la Biblia? ¿Por qué? Hubo un consejo que un anciano le dio a una persona en estos días que me dejó a mí tocado. Le dijo, ¿usted quiere un consejo de mi parte? Y le dijo a la persona, nunca pida un consejo. Siempre que se acerque donde su pastor, dígale, pastor, tengo este problema, ¿qué dice la palabra de Dios para eso? Porque un consejo es demasiado emocional, está contaminado con una emoción de tu corazón. Si es tu mamá, si es tu papá, si es tu hermano, te va a asesorar en base a lo que ella piensa. Pero si tú vas a la palabra de Dios, Dios es justo y es neutro. ¿Sí? Dios no se deja contaminar por emociones. Entonces va a ser preciso en lo que tú necesitas para tu ayuda. ¿Sí? Por eso era algo que nosotros debemos aprender a siempre dirigir nuestra vida con la palabra de Dios. Todo lo que hagamos, filtrémoslo con la palabra de Dios. Hay muchos libros, hay muchas ayudas, eso sí es verdad. Pero su cimiento, su filtro debe ser la palabra de Dios para el discípulo. ¿Sí? Miren que Pedro y esos líderes se esforzaron mucho en escribir cartas a las iglesias donde ellos estaban, ¿sí? Porque ellos cuidaban mucho la doctrina que se estaba enseñando en esas iglesias, porque ellos sabían a lo que se estaban enfrentando. Muchos de esos pastores jóvenes, como Timoteo, se enfrentaron a doctrinas diferentes, pero Pablo les dijo, no es eso, ¿sí? Tú tienes que mantener y guardar una sincera fidelidad al Evangelio que Cristo nos enseñó a nosotros. Y eso fue lo que ellos hicieron. ¿Sí? Te preguntará por qué la Gran Comisión hace estos bosquejos. No es para quitarle libertad al Espíritu Santo. Ellos están cuidando que se predique el Evangelio que Jesús le habló al pastor. El mismo que está en la Biblia. Obviamente en cada sede se predica el mismo tema, pero el Espíritu Santo hablará a cada corazón conforme a la necesidad de cada uno. Así sea el mismo tema. En cada pastor va a predicarlo de manera diferente. ¿Sí? ¿Pero por qué hace esto? Porque es necesario para el discípulo cuidar que el tesoro que Cristo le colocó en su corazón, que es la palabra de Dios, debe cuidarla y no dejar que se contamine con opiniones humanas. Porque el ser humano tiende en sus emociones a desfallecer. Pero si usted ve, yo meditaba en esto, Dios cuando habla en la Biblia, Él no se pone como le digo, con lástima, con los discípulos o con los profetas. Siempre que les pasó algo a un gran hombre, siempre le decía, pero mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, sal de la cueva, levántate y anda, ve que todavía hay mucho trabajo por hacer, allá están los campos, la mies es mucha. Siempre Dios respondió con levántate y anda.
¿sí? Es decir, porque la palabra estaba sembrada, lo único que había que era activarla. El discípulo, ¿sí?, no se puede quedar llorando en la leche derramada. Él tiene que aprender a levantarse, así se haya raspado la rodilla. Recuerden que después de una gran hazaña de matar un pocotón de profetas, se enfrentó a 250 profetas, y viene una mujer y lo amenaza y termina metido en una cueva. Así serán de peligrosas las mujeres, ¿no? Esto como es. Y Dios va a la cueva y se le acerca y le dice: ¿tú qué haces metido ahí en esta cueva? Acabas de matar 250 profetas falsos y te vas a asustar a una mujer. Sí, y si en pocas palabras, ¿qué entendió el profeta? Esto no es de un discípulo. Y arrancó y se fue. Ya, hasta ahí le duró el encierro. Entonces el creyente cae mucho en cuevas, porque inicia la carrera de fe, pero viene el enemigo y comienza a amenazarlo y lo mete en la cueva y ahí se queda. ¿Cuánto tiempo? Pueden pasar años ahí metido en esa cueva espiritual. A mí me amenazó el mismo enemigo en una visión, en un sueño, que yo recibí una llamada por celular y era para amenazarme, pero el enemigo me decía: si tú continúas en los caminos de Dios, voy a destruirte, voy a acabar con todo lo que tú hagas con tu familia. Y yo sentí esa voz, fue tan feo que los pastores al día siguiente me tuvieron que orar por mí. Yo les conté, yo temblaba, y ellos dijeron: no tienes por qué creer esas palabras, ¿sí? El enemigo puede decir misa si quiere, pero que él está vencido, él no va a ser vencido, él está vencido ya. Entonces cuando tú tienes esa palabra clara como discípulo en tu corazón, tú no retrocedes. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿sí? Nosotros no solo necesitamos una iglesia donde congregarnos, necesitamos un pastor, necesitamos una persona que nos ayude. Aquí dice: afectando tu vida en primer plano con ayuda y consejo. O sea, aquí la palabra afectar no es de hacer daño, es de cambiar, ¿sí? Esa persona te da un consejo que cambia tu rumbo, cambia tu dirección, te lleva por donde debe ser, te encamina, ¿sí? Porque todos nos encontramos en un divagar, en un vaivén espiritual, hasta que alguien nos pone el ancla, que es Cristo, que es la palabra de Dios, pero es a través de alguien que ya es maduro espiritualmente, que ya vivió la misma situación que tú, ya sabe por dónde es, ¿sí? La palabra de Dios dice: ¿qué hace un ciego guiando a otro ciego? Los dos van para el mismo hueco, ¿sí? Entonces, si tú te vas y te colocas con una persona del mundo, por ejemplo, ya como discípulo, y vas y le pides un consejo a una persona del mundo, los dos van para el mismo hueco. Porque si tú que has caminado y no sabes qué hacer, él que ni siquiera ha arrancado, ¿qué puede brindarte? Tú tienes que ir a una persona que ya es más madura espiritualmente, que te puede orientar. Para eso Dios coloca en cada sede líderes, pastores, personas preparadas para brindarte un consejo y una ayuda y brindarte la mano en el momento que tú no entiendas. Aún nosotros como pastores hay momentos que hay cosas que no entendemos y vamos ante el pastor general, los ancianos, ¿sí? Porque no nos las sabemos todas. El discípulo tiene que tener una consigna clara en su corazón. Nos necesitamos los unos a los otros. Y en Hebreos 3 encontramos un versículo que dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, el discípulo tiene que tener claro que él tiene que llegar hasta el fin, hasta la muerte, ¿sí? No tiene que retroceder, en ningún momento debe retroceder, ¿sí? Y hay 3 puntos esenciales, que es la médula espinal del tema, que son los enemigos que comienzan a hacer retroceder a un verdadero discípulo. Primero es: a pesar de ti mismo. Tú te vas a encontrar con un enemigo grande y eres tú mismo, ¿sí? Nuestra primera oposición para llegar a la meta no la encontramos por fuera, sino en nuestro propio corazón y en nuestra mente no renovada. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se encontró con un dilema. Después de muchos años de esclavitud, ellos salen de Egipto y se encuentran con el mar. El mar puede significar en nuestra vida un evento, una empresa, un familiar, algo que desafía nuestra fe.
Pero Israel se encontró con algo. Cuando mira hacia atrás se ve que viene Faraón, es decir, lo seguía Egipto. El discípulo se va a encontrar con que él efectivamente sale de la esclavitud, pero Egipto lo va a perseguir. Es aquí donde, a pesar de él mismo, es decir, Egipto está en tu corazón todavía, tú tienes que comenzar a luchar con Egipto. Porque si no, Egipto te va a vencer. Dios te ha hecho libre, pero en tu corazón hay secuelas del cautiverio, heridas que tú tienes que sacar, decisiones que tú tienes que tomar, mente que tiene que ser renovada, ¿sí? A pesar de que el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, todavía tenía una mentalidad de esclavos. Porque vienen en el desierto y le dicen a Moisés: ¿tú para qué nos trajiste aquí a morir? A que mejor nos quedábamos allá con Faraón. Tiene una mentalidad de esclavo. El discípulo tiene que liberar su mente y tiene que expandirla, ¿sí? Entonces, nuestra manera de vivir, la rutina, el ego, las tradiciones culturales y una voz interior de humana incredulidad que dice: no sigas. Aún así, debes ser paciente contigo mismo, debes seguir hacia la meta, debes perseverar. Vas a fallar muchas veces, te vas a caer muchas veces, pero Dios no te desecha porque te caigas. Dios desecha a la persona que ya le dice: no, yo no sigo más, yo vuelvo atrás. Dice el Señor: ya con esta no puedo hacer nada, porque no quiere. Pero con la que dice: Señor, me caí, pero ayúdame a levantarme, con este se puede trabajar todavía. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Niega al Señor, pero se arrepintió. Dice: Señor, todavía este es un gran elemento en la iglesia. Y lo tomó y le cambió el pensamiento, le renovó la mente y lo convirtió en el tremendo líder que fue Pedro. Y Dios puede hacer lo mismo con cada uno de ustedes. De hecho, Dios permite que usted se caiga de propio, para que usted aprenda que no puede ser autosuficiente, ¿sí? Dios envía a los discípulos y se queda ahí en silencio, y entonces va el discípulo por allá emocionado corriendo y se encuentra con la primera reja y no sabe qué hacer. Usted tiene dos caminos: o se regresa o averigua cómo pasar la reja. Regresarse es la más fácil, pero pasar la reja requiere que usted vaya y se acuerde de que su maestro se quedó por allá, y es que el maestro no tiene que perseguirlo a usted. Usted tiene que seguir al maestro. Esa es la labor de un verdadero discípulo. Si usted es discípulo de Jesucristo, la iglesia no tiene que perseguirlo a usted para que venga a las reuniones, para que venga a todos los eventos que se programen. No, debe nacer de su corazón, saber: van a ser devocional en la iglesia, o van a hacer una reunión de damas, o van a hacer una reunión especial de administración, va a haber campamento en Bogotá, en Ibagué, donde sea. Yo voy para allá porque yo sigo al maestro, ¿sí? No es posible que nosotros veamos al maestro persiguiendo a los discípulos para que vayan a las cosas. Yo no vi a Jesús en ningún momento correteando a Pedro, a Juan y a eso para que recibieran las clases de que él hablaba todos los días. Eso es el colmo, ¿sí? Entonces viene un momento en que Jesús va a enfrentar su prueba más difícil y vuelve y les pasa: los encontró durmiendo, ¿sí? Muchas veces el discípulo se duerme espiritualmente. Por eso es necesario que haya dificultades en nuestra vida cristiana, para que usted mantenga una fe despierta, para que usted se desafíe cada día, ¿sí? Porque si no, usted vive apagado, ¿sí? Si nunca le pasa nada. Miren, hay cristianos que a mí me hablan y parece que nunca les pasará nada, y yo digo: esto está grave espiritualmente. Porque ya uno sabe lo que es una verdadera vida cristiana, y uno sabe que cada día hay un desafío que hay que enfrentar. Ya el simple hecho de usted postrarse a orar ya es un desafío, porque es una pelea contra su corazón y contra su carne. Entonces uno vive una vida de desafíos. Pero nosotros no debemos tampoco, por eso dice aquí: sean pacientes. En muchas iglesias hay personas que no se han bautizado porque creen que todavía no son lo suficientemente santos para bautizarse. Y eso no, el bautismo no tiene la labor de santificar a nadie. El bautismo es solo un paso de obediencia a algo que Jesús determinó, es seguir los pasos de lo que Él hizo, ¿sí? Entonces, si usted piensa que tiene que ser bueno para bautizarse, usted pisotea lo que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? Y no puede ser así. Entonces nosotros tenemos que ser pacientes, ¿sí? Nosotros debemos desafiar la fe, porque al desafiar la fe es que nosotros crecemos espiritualmente.
¿sí? Cuando usted se desafía, cuando usted, por ejemplo, inicia una empresa, inicia un negocio, hay momentos en que el negocio comienza a tambalear, y es allí donde se ve el verdadero administrador y el verdadero gerente, ¿sí? Es el que dice, miren lo que hizo Henry Ford, 5 veces quebró Ford, y 5 veces la levantó. Ese era un verdadero empresario, alguien que sabía que de los errores se aprende. Ese debe ser un verdadero discípulo. Si yo me caigo, de esa caída tengo que aprender algo y tengo que continuar la carrera de la fe, porque con Dios no es el que llega primero. Ven, en las universidades cuando yo comencé la carrera éramos muchos y nos graduamos como 4. ¿Qué pasó con el otro poco de gente en el resto de los semestres? No perseveraron. Todos arrancan. Cuando el Señor llama a la gente y le da una palabra bien bonita, todos quieren correr. Pero cuando llegan al primer obstáculo se regresa más de la mitad. Y en el siguiente obstáculo y así hasta que cuando viene a ver llegan 2 o 3 de los 100 que comenzaron. Por eso es que usted ve que en las iglesias, cuando se predica de prosperidad, está la iglesia a reventar. Así full. Pero el día que hay un tema de restauración, de arrepentimiento, de obediencia, hay media iglesia. Muchas sillas vacías, muchos creyentes se han devuelto. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos discípulos, que estemos siempre en el mismo camino, siempre. Y un escritor dejó plasmada una frase, dice, todo santo tiene un pasado, todo pecador tiene un futuro. Aún los grandes pastores, aún las personas más ungidas tienen un pasado, algo de lo que no les gusta hablar mucho, ¿sí? Pero dice todo pecador tiene futuro. Aquí, ustedes sí se acuerdan de la parábola del publicano y del fariseo. Resulta que como oraba el fariseo y le decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre que... ¿Sí? ¿Qué decía el publicano? Señor, yo no soy ni siquiera digno de levantar mi rostro a los cielos, pero por tus misericordias. Ese es un discípulo, el que aún con toda la sabiduría y con todos los dones que Dios le da, sabe que el hecho de que se pare a predicar o el hecho de que se esté siendo usado por Dios es por sus muchas misericordias, que su corazón no se debe envanecer. Cada día debe humillarse delante de Dios y darle gracias por lo que hace aún en su imperfección. Porque en el momento en que usted deja de creer en su imperfección, su corazón se envanece y se aleja directamente del Maestro. El Señor no trabaja con personas que se las saben todas. El Señor no trabaja con personas que dicen que no pecan. El Señor trabaja con aquellos que reconocen que aún siendo imperfectos pueden hacer grandes cosas. Por eso dice la palabra, de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Porque los fariseos tenían muchos años tratando de aplicar la palabra de Dios y nunca la entendieron. Pero llega un pueblo samaritano, llegó un pueblo gentil que nunca había conocido del Señor y lo recibió. Era un pueblo menospreciado, era un pueblo humillado por los judíos. Los judíos no podían ver a un samaritano porque lo trataban mal, lo golpeaban. Y con eso trabajó el Señor. Y eso fue lo que más le dolió a los fariseos. El hecho de que ellos en su santidad haber perdido ese galardón. Nosotros no seamos como esos fariseos. Reconozcamos cada día que necesitamos, y para eso está el Espíritu Santo, que es ayudador, consolador y además es abogado. ¿Sí? Porque uno tiene siempre el amigo que aboga por uno. Entonces, si uno no es peleador, uno tiene amigos que son peleadores. ¿Sí? Entonces, el amigo lo ayuda a uno en la tarea, en la merienda, lo consuela cuando está triste y encima de todo lo defiende cuando el X o Y muchachito lo quiere hacer algo. Entonces es el que se para y no señor. ¿Sí? Yo tuve amigos de esos, porque yo nunca supe pelear, nunca aprendí. Las 2 veces que lo intenté me fue mal. ¿Sí? Pero resulta que hubieron situaciones en el colegio donde me enfrenté a personas que me querían hacer daño. Y yo nunca me imaginé cuántas personas me iban a defender en el curso. Entonces siempre los que son discípulos necesitan de alguien que está más arriba, porque se van a encontrar con escalones difíciles de subir. ¿Sí? También encontramos que a pesar de los demás, a
pesar de la oposición de otras personas, nosotros debemos. Dice la palabra, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. O sea, podemos echarle el chicharrón al Señor que fue de la pelea entre las suegras. Bueno, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque si el Señor te dijera que los enemigos van a ser personas de allá, desde que tú no conoces, del mercado, por allá de la empresa, fácil, los puedo ignorar. Pero dice el Señor, los enemigos van a ser los que tú tienes en tu casa, los que viven contigo todos los días, esos que tú ves, esos son tus enemigos. Cuando tu mamá se convierte en tu enemigo, cuando tu papá se convierte en tu enemigo, es donde se ve quién es el verdadero discípulo. Y luego vuelve otra vez el Señor y me mete a mí en un chicharrón, porque entonces mi mamá se oponía a que yo fuera cristiano. Y yo dije, bueno, Señor, yo no vuelvo atrás. Y yo me aguanté cuantas cantaletas ustedes no se imaginan de mi mamá. ¿Y dónde está mi mamá hoy en día? Sirviéndole al Señor. Es una de las líderes de Río Hacha. Entonces, se le van a levantar muchas cosas a ustedes, ¿sí? Se le van a levantar muchas cosas a ustedes. Pero nosotros no debemos retroceder. Y dice, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ser discípulo de Jesús podría eventualmente enfrentarnos a las personas más cercanas y queridas. Cuando usted es creyente, a usted no se levanta nadie, ¿sí? Pero cuando usted es discípulo, que usted es como si tú andaras con una bolsa de sal en el bolsillo y echándole sal a las heridas de cuanto andan por ahí, es allí donde se le levanta a la persona. Por eso decapitaron a Juan. Nadie en el imperio le había dicho nada al César. Nadie. El único que se atrevió fue Juan y lo mataron. ¿Sí? Pero se lo dijo que estaba en pecado. Se lo dijo. ¿Sí? Nadie se atrevía a decirle a los fariseos que estaban haciendo las cosas mal porque ellos eran las autoridades. Y llegó Jesús y se lo dijo. Lo mataron, pero se los dijo. Y les dolió por allá en el alma, pero se los dijo. Ese es el discípulo, ¿sí? Tiene en su palabra, tiene en su boca la verdad que es la Biblia, la palabra de Dios. Usted le va a tener que decir más de una vez a su mamá que las cosas no las está haciendo bien. Y a mí me ha tocado hacerlo. Y no es fácil, ¿sí? Porque alguien que tú has visto como autoridad toda tu vida, que te ha formado, porque mi mamá nos crió a nosotros, nos levantó a nosotros prácticamente sola. Cuando tú tienes que llegar y, Señor, pero ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Toca decirle. Sí, toca decirle. Y lo mismo va a pasar incluso hasta con tu esposo, con tu esposa te va a pasar, con tus hijos te va a pasar. Y tú los amas demasiado, pero hay un momento en que tú le tienes que echar la sal a la herida. ¿Sí? Y luego nos habla, ya por último, de a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Nosotros, mira, aquí en a pesar de los demás, dice, nunca dejes que la poca fe de otras personas afecte tu propia fe. En el camino de la carrera de la fe, muchos van a retroceder. Puede que empiecen a hacer el discipulado 30 y de los 30 a 5 hacen la evaluación. Pero tú no debes permitir que esos 25 que se fueron opaquen tu fe. Tú no puedes ser de los 25, tú tienes que ser de los 5 que se quedaron. El discípulo no se deja llevar, ¿sí? Porque tú vas a ver pastores que retrocedan, tú vas a ver ancianos que retrocedan, pero tú no estás siguiendo a un hombre, estás siguiendo a Jesús, y Jesús nunca retrocede, ¿sí? Cuando tú tienes esa visión clara, tú no retrocedes. Pero si tú sigues a tu pastor, si él retrocede, todo el mundo se va con el pastor. Y ha pasado en muchas iglesias. ¿Pero por qué? Por no tener principio firme de que a quién es que estamos siguiendo nosotros, ¿sí? Y a pesar de las circunstancias, ya nos habla en Hebreos 10, dice, mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservación del alma no dice el cuerpo, no dice el blower, no dice el alma. Es decir, cuando usted avanza a pesar de las circunstancias, usted está guardando su alma. Y el cuerpo puede que sufra por ahí un golpecito, puede que el corazón sufra por ahí un golpecito, pero usted está agradando, su alma va directo hacia la salvación.
Entonces, Hebreos 10, del 38 al 39. Por último, estamos llamados a vencer, a soportar toda circunstancia que nos rodee y pueda afectar nuestra fe. Ser discípulo de Jesús es aún más desafiante que cualquier otro reto o compromiso. Hay unos por ahí que dicen, eso de ser pastor es fácil. ¿Sí? Vivir de los diezmos. Yo digo, mis hermanos, por ahí yo con Lucrecia fuimos hace unos días, pues el Señor nos bendice mucho, ¿sí? Porque la verdad es que servirle a Dios es algo hermoso y Dios dice, el obrero es digno de su salario. Y el Señor nos bendijo mucho y fuimos a comer a un restaurante muy bueno aquí en Valledupar. Y yo le tomé una foto al almuerzo y la subí. ¿Sí? Y me ha dicho una amiga, pero qué caché. Y decía, para eso le servimos al Señor. Y decía, esto tiene sus lágrimas muchas veces, pero así también son las bendiciones de abundantes. ¿Sí? Es por eso que si usted de pronto a un pastor en una muy buena camioneta, no lo juzgue, porque muchos dicen, ay, pero que el pastor vive de los diezmos, pero pregunte todo el trabajo que tiene que hacer ese hombre, todas las veces que tuvo que doblar rodillas, cuántas veces lo persiguió usted para que fuera a la reunión del domingo, porque esa es otra, porque los pastores parecemos grúas, ¿sí? Eso andamos de casa en casa arrastrando gente para que venga el domingo a la iglesia, ¿sí? Y no me refiero a los nuevos, porque los nuevos uno sabe que hay que animarlos, pero personas que llevan 5 o 10 años de ministerio, que usted tenga que arrastrarlo para que venga a la iglesia, ya eso parece insólito. Es como en el ejército el general tener que venir desde por allá a decirles a ellos que vayan a la batalla. Después de ser soldados profesionales, es ilógico, ellos saben lo que tienen que hacer. Sí, o si no estando en el combate, todavía le sale un soldado por allá y que capitán, ¿cómo es que se le ponen las balas a la pistola? Sí, más de uno va a hacer eso. Sí. Que yo no me acuerdo, que yo tampoco me acuerdo. Entonces, pasa eso. Hay muchos discípulos que andan por ahí y arrancan a hacer la obra de Dios, y cuando van por allá por la mitad del camino se dan cuenta que no llevan la herramienta, la armadura de la fe, no la llevan, ¿sí? Entonces nosotros no podemos andar, porque entonces a usted se le va a presentar una dificultad y usted no va a tener herramientas para vencerla. Sí, usted va a vencer es con la palabra de Dios. Eso es lo que hace que un discípulo permanezca para siempre. Siempre Pablo, siempre Pedro, siempre Juan se defendieron con la palabra de Dios. Nunca hicieron nunca nada humano. Cuando le tocó a Pablo presentarse ante los reyes, siempre lo hizo y les dijo fue lo que estaba en la palabra de Dios. Y aún poderosa la palabra de Dios. Uno de ellos viene y se le acerca y le dice, Pablo, casi me convences. Sí, y eso que Pablo, ustedes saben que teníamos hablado bastante fuerte. Sí, van a haber unos que usted les va a hablar y no van a hacer nada, pero no es por eso nosotros debemos retroceder. Dice, quiero citar un voto matrimonial y yo quiero que usted me diga, sí, Señor, ahora que yo les diga. En el matrimonio nos dice, el Señor me mostró que mi esposa estaba aquí hoy, no mentira, amar y respetar en lo próspero, en lo adverso, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, hasta que la muerte nos separe. Así es el discipulado, aún lo más profundo. O sea, si yo les dijera, usted está dispuesto a seguir a Cristo tanto en la riqueza como en la adversidad, en la pobreza, ¿sí? Tanto en la enfermedad como en la salud, hasta que la muerte nos una. Pero en el matrimonio dice hasta que la muerte nos separe, pero resulta que la muerte nos une más con Cristo. ¿Ustedes responderían? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, ese es un voto que usted hace con el Señor. Ya están más que engrampados. Un discípulo de verdad no renuncia a mitad de la carrera. Aquí la palabra de Dios nos pone ante dos posibles reacciones: los que retroceden y los que tienen fe. ¿Sí? Si el dinero o el sentido de la responsabilidad te han hecho soportar malos jefes u horarios difíciles, ¿no crees que hay motivo suficiente para no rendirse nunca a causa del amor de nuestro Dios y del Señor Jesucristo? Si la fe es superior al dinero, entonces permanece y sopórtalo todo por el amor al Señor Jesucristo. Entonces volvemos al refrán: retroceder nunca y rendirnos jamás. Como conclusión, cuando no puedas correr, camina.
Cuando no puedas caminar, descansa. Cuando no tengas fuerzas, busca ayuda, pues Dios te sostendrá. Te rodeará de personas que serán tu ayuda apropiada para vencer a pesar de ti mismo, a pesar de la oposición de quien amas, a pesar de los malos testimonios o a pesar de cualquier circunstancia. Dios siempre va a estar en control. Siempre el capitán, aunque esté descansando, está en control del barco. Él sabe lo que está haciendo. Entonces esa es la palabra que yo quería hoy traerles. Los había desafiado en los últimos temas a ser buenos discípulos. Ahora yo los estoy desafiando a permanecer siendo buenos discípulos, ¿sí? A permanecer y mantenerse firmes. Y ya para finalizar